¿Bien el audio ahí atrás? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Tenemos 3 metas como iglesia que ya hemos venido trabajando durante el año. Se las he venido diciendo. A ver, dígame la primera meta. ¿Qué queremos lograr? La construcción del templo. Ya estamos en un 60-70% de haber terminado el proyecto que comenzamos hace 2 años y medio. En estos días se va a encargar a comprar todo el material para forrarlo. Ya está toda la estructura. Entonces, que va a cargar el diseño, ahí va a estar ya. La segunda meta. ¿A cuántos misioneros queremos apoyar? ¿A cuántos? A 100. 100 misioneros queremos apoyar como iglesia. Este año comenzamos como con 20 misioneros que no son nuestros misioneros, es decir, no salieron de aquí de la iglesia, pero algunos de ellos están predicando en las cárceles, en las prisiones, en otros lugares donde los llevó y necesitan un apoyo extra, ¿verdad? Algo que les podamos dar. Si su iglesia los apoya, si alguna asociación los apoya, no es problema nuestro, ¿verdad? Nosotros queremos poner nuestro granito de arena, pues para que un día que ellos reciban esa ofrenda de amor, se den un gustito, algo especial. Dígame la tercera meta. Llenar el templo. Tiene capacidad para 1,300 a 1,500 personas. Y tenemos que ir pensando y orando, Señor, ¿cómo lo vamos a llenar? ¿Qué es lo que quieres que hagamos, Señor, para que más personas vengan a los pies de Jesucristo? Ese es el propósito de un nuevo templo. Que más personas vengan a los pies de Jesucristo. No es tanto la construcción, sino que la presencia de Dios vaya con nosotros. De nada nos serviría tener un templo precioso, hermoso, maravilloso, si Dios no va con nosotros. Póngase de pie y vamos a ver la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 es un pasaje que, hermano, nos confronta, nos llama, nos exhorta a la obra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10, versos del 1 al 15, del 5 al 15. Y vamos a ver, hermanos, este pasaje trata del cuidado a los misioneros, ¿verdad? Del valor del misionero. De cuidar al misionero, de qué estoy haciendo por un misionero, de qué puedo hacer para ayudar a un misionero. De adelanto, mira el verso 15, y cómo predicarán si no fueren enviados. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista de qué estoy haciendo por un misionero, vamos a leer este pasaje. Dice el verso 5, comienzo yo hasta el 15, dice la palabra de Dios: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Verso 12, todos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, ¿Dios es rico? ¿Y su pueblo es rico? Aquí lo dice, ¿no? ¿Qué dice? El verso 12 al final, Dios es rico para con todos los que... Mire, y la riqueza que está hablando pues engloba todo, ¿verdad? Es riqueza espiritual, riqueza material. Dios es rico para con todos. Dios nos ha bendecido tanto, hermanos. Nos ha dado tanta riqueza. Nos ha prosperado a todos. Mire, sí, para que disfrutemos. Sí, para que tengamos una mejor vida. Pero está en el contexto de apoyar misioneros. Entonces las bendiciones que Dios nos ha dado es para que las invirtamos en su reino. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque no hay otro nombre, Padre, tan más grande, tan más sublime, tan más hermoso, tan más poderoso como el de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y Señor, nosotros éramos la escoria del mundo, Padre, viles pecadores, Dios. Pero Cristo murió por nosotros, Dios. Y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas en todos estos años, Padre. Porque vemos nuestra vida al pasado y vemos tu mano poderosa, Dios, cómo nos bendices, cómo nos ayudas, cómo nos sostienes, Padre. Y Señor, ayúdanos también a ser parte, Dios, de lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, Padre. Y Señor, ayúdanos a tener un corazón sensible, Padre, y que podamos atesorar el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. En Cristo Jesús oramos, amén. Puedes sentarse. Mire, ser pastor, ser misionero, es una vida de mucha fe. Es una vida que se necesita mucha fortaleza. Es una vida que necesita mucha oración. Se necesita de mucha consagración. Se necesita de mucha santidad. Y mire, de mucho sacrificio. Sí, es bonito ser pastor. Sí, es bonito ser misionero. Pero sabe que es una vida de mucho sacrificio. Por eso hay muchos que, no, yo lo menos que quiero ser es pastor o misionero. Que mis hijos sean esto, que mis hijos sean aquellos, que alcancen esto, que logren esto, pero pastor, misionero, a veces es lo que menos queremos. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía 23 años. Estaba recién convertido, tenía unos 15 días de convertido. Yo estaba en los Estados Unidos y allá el Señor me alcanzó. A alguien de los compañeros le regalaron un Nuevo Testamento, él no lo quiso, me lo dio a mí. Lo empecé a leer, habíamos unas 20 personas en la casa de diferentes partes de México y ellos me miraban leer la Biblia. Yo todavía no era cristiano, pero la leía todos los días, ahí me miraban. Y uno de ellos me decía, porque me decían el Juárez, por Ciudad Juárez, me decían, Juárez, tú puedes ser pastor. Yo en ese tiempo tenía 20 años, digo, no creo que yo vaya a ser pastor. Digo, ya estoy viejo, ya se me pasó mi tiempo. Porque yo pensaba que para ser pastor, pues desde niño en la iglesia, bien portado, obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios. Dije, no, yo que voy a ser pastor. Y esa plática, mire, quedó en el olvido. Pasó el tiempo, seguí leyendo la Biblia y ahí leyendo un pasaje, el Señor me tocó, me rendí a Jesucristo, lo acepté y inmediatamente me regresé a Ciudad Juárez. Y me acordé que mi abuela de pequeño me llevaba a la iglesia, me llevó 1 o 2 veces. Y me acordé y dije, y fui a la iglesia.
Mire, ese día, ese primer domingo que yo estoy en la iglesia, había unas 500 personas allí en la iglesia. Yo estaba en la parte de arriba en el mezanín. Y el pastor que estaba predicando en esa ocasión se basó en Isaías 6, que dice Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Era un llamado para ser pastor, para ser misionero, para alguien que entregara su vida al Señor. Mire, yo estaba en la parte de arriba en el mezanín y me asomaba y miraba a todos allá abajo y nadie quería ir. Nadie levantaba la mano. Y yo preguntaba a Dios: Señor, ¿cómo es posible que no quieran ir a predicar tu palabra? Allá afuera nos estamos muriendo, Señor. Necesitamos que vayan. Y el Señor decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire, era un llamado para mí, que yo no lo entendía. Yo quería que otros fueran. Yo no me sentía capaz, no me sentía digno. Y cuando menos pensé, mire, atravesé, bajé hasta arriba y pasé al frente, sin conocer a nadie. Y el pastor allí dice: mire, no sabemos quién sea este joven, pero Dios lo está llamando para el ministerio. Mire, ahí se encendió un fuego, una pasión por vivir para Dios, por predicar la palabra. No ha sido fácil. Ahí al principio, ya después, cuando quise ir al seminario, sabe que la iglesia no entendió mi llamado. El pastor no entendió mi llamado, el nuevo pastor, porque hubo un cambio. Y decían: ¿cómo este es drogadicto va a ir al seminario? ¿Cómo va a ir? Ni sabía computación ni nada. ¿Cómo va a ir al seminario? Y no tiene los recursos. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Mire, y no los culpo. Hay mucha gente que no va a entender su llamado. Hay mucha gente que no va a apoyar su llamado. Mire, a mí quien me apoyó, quien pagó todos los 4 años del seminario, fueron unos empresarios de Monterrey que ni me conocían, ni sabían nada de mí. Pero ellos pagaron los 4 años de mis estudios. No es fácil. Es hermoso, es maravilloso entregarle tu vida al Señor. Mire, el pasaje bíblico que leímos trata de apoyar misioneros. Si hay alguien que necesita un apoyo en el reino de Dios, son nuestros misioneros. Si hay alguien que lo ha entregado todo, que lo ha dejado todo, que lo ha sacrificado todo, son nuestros misioneros. Y sabe que muchos de ellos tienen grandes necesidades, grandes carencias. Hay historias de misioneros. Mire, hay unos misioneros que estaban en Estados Unidos, jóvenes. Lo tenían todo. Un éxito garantizado, un futuro maravilloso. Pero ellos sintieron el llamado para ir a predicar. Y ellos dejaron todo, renunciaron todo a su comodidad, renunciaron a su futuro. Y cuando llevaban sus pertenencias para ir a esa ciudad lejana, a ese país lejano, ¿saben qué llevaban sus pertenencias? En ataúdes. No eran maletas, no eran equipajes, no eran ataúdes, porque ellos sabían que no iban a regresar, que iban a morir allá en el campo misionero. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer por ellos? Porque Dios nos ha bendecido tanto, tanto. Nos ha dado a manos llenas, hermanos, que podemos apoyar a un misionero. Hoy vamos a ver el llamado de Dios. Y mire, en esta ocasión el llamado de Dios es un llamado muy especial. Y es un llamado a sostener a nuestros misioneros. Es un llamado que Dios hace a que apoyemos misioneros. Yo en una ocasión pasada le comenté que mi esposa y yo apoyamos a 2 misioneros. Llevamos 2 años y fracción apoyando a 2 misioneros. Con lo que podamos, cada mes un apoyo extra.
Miren, nosotros nos preguntamos si hay alguien más que los esté apoyando, si hay alguien más que los esté ayudando. No. Y una vez le dije a Lore, ya les el depósito, ya es fin de mes. Y Lore hizo la transferencia. Y como somos muy amigos, le dice Lore para que se tome una coca. ¿Y sabe qué dijo? Dijo: pastor, hoy van a comer mis hijos. Y tú te quedas, algo tan sencillo, una pequeña ofrenda de amor, pero tan significativa para ellos, a tal grado que digan: hoy van a comer mis hijos. Mire, yo no sé qué necesidades estaban viviendo allá en el campo misionero, yo no sé qué necesidades tenía esta familia, pero decían: hoy van a comer mis hijos, pastor. Y a la otra hermana, esta es una hermana que también la apoyamos, le dije: Lore, ya mándale. Y conteste y manda un mensaje y dice: estamos orando por ustedes. Y yo dije: mire, los bendecidos somos nosotros. El apoyar a un misionero, el apoyar a una misionera, a veces lo vemos como un sacrificio, pero no. Es una bendición porque, miren, los vas a estar apoyando, estás teniendo el reino y aparte están orando por nosotros. Imagínate tener a un misionero, una misionera que esté orando por tu familia. Señor, bendícelos. Que esté orando por tu negocio, Señor, prospéralos. Que esté orando por tus hijos, Señor, cuida a sus hijos. Mire lo que dice el verso 13 al verso 15. Porque ese es nuestro pasaje el día de hoy, ese es el corazón del mensaje que hoy quiero tocar. Verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene la cadena. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si qué? Si no fueran enviados. Es una pregunta que Dios nos hace el día de hoy a la iglesia. Dice: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Mi pregunta es: ¿Dios necesitará de nuestro dinero? ¿Dios necesitará que apoyemos a los misioneros? Dios, ¿qué acaso Dios no puede sostenerlos? Dios no necesita nuestro dinero. Dios puede sostenerlos. Entonces, ¿será que sin nuestro apoyo no pueden ir? No, ellos irán con apoyo o sin apoyo. Ellos irán, obedecerán al llamado. Pero cuando Dios dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? No nos está diciendo porque no tenga los recursos, no porque Él no pueda sostenerlos, no porque necesite nuestro dinero, sino porque nos quiere hacer parte de su plan divino de salvación del mundo entero. Es como si Dios dijera: mira, te he bendecido tanto, te he prosperado tanto, que ahora te doy la oportunidad más grande de tu vida de que apoyes a alguien que está predicando el reino. Dice Dios, es una oportunidad. Dios lanza la pregunta al aire: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero la pregunta es para ti. Es como cuando Dios me la dijo a mí: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo quería que los demás fueran. Yo quería que alguien más se levantara y dijera: aquí estoy, Señor. Pero no, era para mí. Dios esperaba una respuesta mía. Y así Dios espera una respuesta nuestra. Cuando dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá qué? ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Dice qué? Si no fueran enviados. Dios ya tiene el plan. Dios ya sabe cómo hacerle. Pero mire, ningún misionero que ha sido llamado, ningún predicador, se va a quedar sin ministerio. Se va a quedar sin la provisión. Dios sabrá cómo hacerle, pero su palabra se seguirá predicando. Es decir, con usted o sin mí. Pero Dios dice: te doy la oportunidad. Ahora que tuvimos el congreso de pastores, hace que 15 días,
Hospedamos a 22 pastores, 25 pastores que vinieron de Chiapas. Aquí los tuvimos 3 días y los hospedamos en nuestras casas, en sus casas. Y unos de ellos decían aquí: pastor, dice, me hospedaron en un castillo. Y otros decían: pastor, me hospedaron en una casa tototota. Y otros decían: pastor, es como si estuviéramos en Dubái. Y le digo: ¿y por qué? Dice: porque aquí están los ricos. Sí. Dios nos ha bendecido tanto. Tanto nos ha bendecido, que lo menos que podemos hacer es apoyar a un misionero por familia. Lo vamos a lograr. Ya algunos ya estamos, ya hay 40 familias apoyando. Pero es tanta la necesidad, hermanos, de nuestros misioneros. A veces no tienen que comer. A veces no se pueden dar algo que para nosotros es normal. Sentarte a comer un bistecito, unos huevitos, algo. Para ellos es un lujo. Por eso Dios nos llama a sostener un misionero. 2. En segundo lugar, mire, en el reino de Dios, los misioneros es lo más valioso que tenemos. Fíjese bien, en el reino de Dios, los misioneros son lo más valioso que tenemos. No lo abandonemos. Yo no sé qué sea lo más valioso que usted considere que tenga en casa, pero tenemos cosas valiosas que decimos: esto es muy valioso para mí. Ya sé que tenga un simbolismo especial, no sea tanto un valor económico o algo, pero mire, los misioneros muchas veces los despreciamos. Ahí viene el misionero con todas sus necesidades. Mira el pantalón que trae, la ropa que trae. A ver qué me va a pedir. No. Es lo más valioso que tenemos. Mire lo que dice al final el verso 15. ¿Qué dice? ¿Cuán qué? ¡Cuán hermosos! Otra vez, dice: ¡cuán hermosos! ¡Cuán maravillosos son los pies! Está hablando del valor de los misioneros. Está diciendo: mira, los misioneros, si tienes misioneros en la iglesia, dice: valóralos, aprécialos, porque son de un valor incalculable, son de inmenso valor para el reino de Dios, son tan especiales en el reino de Dios. Dice que cuídalos. Dice: aprécialos. Dice: son muy valiosos, valóralos. Dice: no los abandones. Está diciendo, si los pies de ellos, de los que predican, de los que anuncian la paz, de los que llevan el evangelio, dice, son tan valiosos, dice, cuídalos, dice, aprécialos, dice, ámalos, dice, protégelos, porque son los pies de la iglesia, porque son los pies del reino de Dios, dice, porque son los pies de los que llevan el evangelio, y dice, porque son los pies de los que van a salvar las almas para Jesucristo, dice, porque son los pies de los que van a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice, valóralos, aprécialos, sus pies son hermosos, dice, son más hermosos que el oro. Está nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Fede, aquí misioneros. ¿Cuándo los visitó?
¿Cuándo les di un abrazo? ¿Cuándo les di una ofrenda de amor? Usted sabe que a mi esposa la operaron el martes. Terminó de dar el estudio en la femenil, en la visita con Génesis. Le empezó un dolor. Y uno de los doctores que consultamos, le dice, no, pues es la apendicitis o la vesícula. Dice, pero vaya al hospital para salir de dudas. Y fuimos así, bueno, ya fue, yo estaba en la casa. Me dice, voy al hospital a llevar a mi hijo David. Ah, sí, digo, ahorita llego yo al hospital. En lo que me hice de la casa al hospital, llegué y me dice el doctor, fírmele aquí, la vamos a operar. Así tan rápido. Sí, en 5 minutos ya la estaban operando. Me llamó el hermano Fede, pastor. Me llamó como el miércoles o jueves, no sé, hermano Jorge. Me dice, pastor, lo invito a comer. Mire, me dio tanta pena. Me dio tanta vergüenza a mí porque yo sé la situación que está viviendo el hermano Federico con su esposa. Hace poco la acabé de ir a visitar. Mire, y me dio tanta pena, me dio tanta vergüenza que me dijera, pastor, lo quiero invitar a comer. Y yo dije, ¿y qué estoy haciendo yo por él? Cuando salí del hospital, mi esposa se quedó allí para ir a comer. Ahí estaba el equipo pastoral. Pastor, venimos por usted, vamos a comer. Y después al siguiente día otro hermano, pastor, vamos a comer. Visitas hemos recibido en casa de hermanas que se han ido caminando hasta allá para ir a ver a Lore, hermanos que han ido, y yo se los agradezco. Cuidemos también a los misioneros. Tal vez usted diga, es que no necesitan pastor. ¿Y usted cómo sabe? Pastor, es que ellos viven bien. Y no importa. ¿Cuándo es el día del misionero? 18 de octubre. Es el 18 de octubre. ¿Y sabe qué tenemos planeado aquí? Bueno, se me ocurrió ayer en la mañana. Vamos a traer a todos los misioneros del campo y les vamos a hacer un culto y una comida. Y prepare un regalo para darle a un misionero. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tenemos. Dice Dios, cuídalos. Es lo más hermoso que tenemos, lo más valioso que tenemos en la iglesia son nuestros misioneros, dice Dios. Mira, cuán hermosos, cuando dice cuán hermosos, está diciendo, cuán hermoso es algo muy grande. No encontró una palabra para describir la hermosura de los pies de los que anuncian la paz. Por eso dice cuán hermoso. Dice, solo imagínate, puedes imaginarte qué tan especial son, qué tan valerosos son, qué tan importantes son. Dice, cuídalos como algo muy valioso. Mire, a veces los misioneros lo tienen que dejar todo. Sí, tenían un futuro garantizado, una vida de éxito, una vida estable, una familia estable. Y de repente Dios dice, no. Dice, los quiero de misioneros allá en el África, allá en la India, allá, Señor. Y lo dejan todo. En Europa, en 1732, había un hombre que iba a viajar de Europa al África a comprar 2,000 esclavos. Y se los iba a traer a las islas del Caribe. Pero ahí en Europa había 2 jóvenes orando por los esclavos. Señor, salva a los esclavos. Señor, libera a los esclavos. Señor, que los esclavos sean salvos. Y después de tanto orar y ayunar, van con el hombre que iba a comprar los esclavos y le dice, miren, nosotros queremos ir como voluntarios, misioneros a sus campos de esclavos. Y el hombre le dice, no, dice, nadie entra y nadie sale. La única forma de que ustedes vayan con los esclavos es que ustedes se vuelvan esclavos. Y los jóvenes se quedan viendo uno al otro y le dice,
si es la única forma, dice, pues se vendieron como esclavos. Renunciaron a toda una vida que tenían por delante, renunciaron a sus comodidades, renunciaron a su vida cómoda. Mire, su vida, toda su vida fue puesta en el altar. Para el mundo era una locura. No lo podían entender, no lo podían digerir. ¿Cómo es que estos dos jóvenes renunciaban a todo para ir como esclavos a predicarle a esclavos? Y el día que se estaban despidiendo de su pueblo, ahí estaba todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, familiares, amigos, su iglesia para despedirlos, grandes, chicos, pequeños, todos estaban allí. Mire, y todos contenían el llanto, todos estaban en silencio porque no lo podían creer, que sus dos mejores jóvenes de la iglesia se iban como esclavos, jamás los volverían a ver. Y cuando ellos subieron al barco que los llevaría como esclavos con los demás, ellos no llevaban maletas, no llevaban pertenencias, no llevaban dinero, lo único que llevaban era una Biblia y la ropa que traían puesta. Y cuando iban subiendo, la gente empezó ahí silencio a llorar, pero uno de ellos se volteó y dijo, que el cordero que fue inmolado reciba toda la honra y la gloria. Se fueron como esclavos. Jamás se volvió a saber de ellos. Fueron tratados como esclavos, obligados a trabajar como esclavos, azotados como esclavos. Y murieron como esclavos. Cuando terminó la esclavitud, fueron a esa comunidad y descubrieron una iglesia cristiana. Un cementerio lleno de cruces y dos monumentos para recordar a estos jóvenes. Uno de estos monumentos, Johann Doven, y el otro, David Nietzsche. Nadie supo de ellos. Murieron como esclavos. ¿Cómo están nuestros misioneros? ¿Se ha preguntado? ¿Se acuerda que hace como 3 meses estuvo aquí Lolita? 3 meses. ¿Dónde está como misionera? En Kenia. Nos compartió. ¿Y qué comía? Cocía frijol y maíz ahí revueltos. Y eso es lo que come. Y yo dije, ¿cómo? Y nosotros, aquí bien, gracias. No abandonemos a nuestros misioneros. Y por último, en tercer lugar, mire, apoyar a un misionero nunca ha sido una carga. Apoyar a un misionero no es una carga. Es una gran bendición. Mire, yo creo que es una de las bendiciones más grandes después de haber aceptado a Jesucristo. Hay mucha gente que dice, ¿qué hago en la obra? No encuentro qué hacer. Bueno, pues si no encuentro nada que hacer, pues apoyo a un misionero. No le he contado de esto, pero uno de mis años más difíciles fue mi último año de seminario. Yo le he dicho que llegué sin recurso, nada. El director me dijo, ¿y cómo vas a pagar? Yo, pues no sé. Me dice, es que yo no te puedo tener aquí, te tienes que regresar. Y yo ya había pagado la colegiatura y mi mensualidad del primer mes. Y me dice, tienes que ir si no tienes para pagar lo demás. Le digo, no, pues no tengo, pero no me voy a ir, porque yo ya pagué mi mensualidad. Si al mes Dios no provee, pues yo me regreso a Juárez. Y yo en mi corazón decía,
le voy a decir a Dios, Dios, pues yo obedecí y no proveíste. Pero no, a los 15 días me llama el director, te llegó una beca, te vamos a pagar los 4 años. Le digo, ¿y por qué a mí? Dice, porque eres el más amolado del seminario. Yo dije, gracias Dios por ser el más amolado. Gracias porque la iglesia no me apoyó, porque si la iglesia me hubiera apoyado con 500,000, pues la beca era para otro. Pero miren, hermanos, mi último año del seminario, yo empecé a enfermarme cada 3 meses. Cada 3 meses, la doctora me fue a ver, una doctora que el seminario llevó, y me dice, presenta un cuadro. Se los dijo a los directivos, yo estaba en la cama. Dice, trae un cuadro de desnutrición. Imagínense. Las únicas comidas bien que daba era cuando salía al campo, los viernes, sábado y domingo. Yo iba al campo a Pachuca a pastorear y había una hermana Dora, la fui a ver hace poco, y me decía, pastor, aquí comemos a las 2 de la tarde, véngase todos los días a las 2 de la tarde. No, pues ahí estaba yo. Ya el fin de semana me regresaba y pues no tenía los recursos, hermanos. Tenía la beca de la mensualidad, pero hay que poner algunos gastos y no tenía. Y en las noches, que era la cena, pues yo no traía nada y iba por el cuarto de los compañeros, les tocaba la puerta y les decía, coopera para 1 kilo de huevo. Y ahí uno cooperaba los 2 pesos, los 5 pesos. Y ya yo iba y compraba el huevo, porque no era yo el único que estaba en esa condición. Preparaba el kilo de huevo y ya cuando lo preparaba ahí en la cocina, me paraba en el pasillo, porque tiene un pasillo así, los 2 dormitorios, me paraba y ya llegaron los cuervos. Y salían los que no teníamos y nos comíamos ese huevito. Sí. Un día hice caldo, porque sé algo de cocina, pues tuve que aprender a cocinar en Estados Unidos. Hice caldo, invité a uno de mis profesores. Dije, oiga maestro, le invito a comer un caldo ahí en el dormitorio. Y sí, ya llegó y se sentó y le serví. Y le buscaba la carne ahí en el... Oye, Quiroga, ¿y la carne? Y digo, no le puse carne. Era pura verdura. Sí. Mire lo que dice el verso 14, verso 15. Aquí está la cadena. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han qué? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero notó la cadena. Una cadena tiene eslabones. Si un eslabón se rompe la cadena. Entonces tenemos a unos que no han escuchado, tenemos a otros que necesitan escuchar el evangelio, tenemos a otros que conocen el evangelio y tenemos a otros que van a ir a predicar el evangelio, pero también necesitamos a otros que sostengan a los que van a ir a predicar el evangelio. Todos somos especiales. Nos necesitamos. Es una bendición, hermanos. No, hombre, usted dice, no, pues voy a apoyar a un misionero, esto y aquello. Créamelo, hermano, créamelo. Que si empezamos a apoyar fielmente a un misionero, ni se preocupe por las ventas, ni se preocupe por el cliente, ni se preocupe por sus finanzas. Mire, Dios le va a dar. Ni modo que Dios diga, está apoyando a un misionero, pues ya no va a tener ventas. Está apoyando a otro misionero, pues ya va a perder un cliente. No. Dios dice, al contrario, están apoyando, están dando, y les voy a dar más, y entre más apoyen, Dios es rico, dice, Dios es rico para con todos los que le invocan. Nosotros invocamos el nombre del Señor, Él nos va a dar sus bendiciones, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros proyectos. Dice la Biblia, Dios dice, mío es el oro, mío es la plata, y a quien yo quiero la doy, y Dios nos la va a dar a nosotros si estamos apoyando su obra.
Termino con esta historia. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718. Su mamá murió cuando él tenía 9 años de edad. Y su padre murió cuando él tenía 14 años de edad, es decir, quedó huérfano de padre y madre a los 14 años de edad. Pero mire, David Brainerd, aunque no tenía papá y mamá, era un joven consagrado, temeroso, amaba a Dios, fue al seminario. Y David Brainerd era tan santo ahí en el seminario, comenzó un avivamiento, un despertar, pero como era tan santo, tan obediente a Dios, mire, fue expulsado del seminario sin motivos. Ninguna iglesia lo quiso ordenar al ministerio. Dijeron, es joven, lo han expulsado, no es digno del evangelio. Pero una iglesia en Escocia, mire, de Estados Unidos hasta Escocia, Dios levantó una iglesia pequeña, que dijeron, nosotros vamos a apoyar a David Brainerd. Y David Brainerd fue como misionero a los indios de Norteamérica. Mire, él viajaba en caballo para ir a ver a los indios. Casi no tenía comida, casi no comía bien, no tenía un sueldo digno. Y a veces se dormía en el bosque. Pero tenía una pasión por los indios, que oraba fervientemente a Dios. Aunque caía nieve, él se metía al bosque, quitaba la nieve donde iba a orar, la nieve estaba a su alrededor, él clamaba, oraba tan intensamente a Dios que cuando terminaba de orar, él estaba empapado en sus ropas por la pasión por los indios. Y cuando ganó el primer indio de Norteamérica para Jesucristo, el indio le dijo, tú eres el primer hombre que ha hecho que mi corazón llore por dentro. David Brainerd, a los 29 años de edad, se enfermó de tuberculosis. Y ya cuando faltaban unos meses para que él muriera, fue y se refugió en la casa de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards lo cuidó como a su propio hijo. Mire, Jonathan Edwards quedó tan impresionado de David Brainerd, con solo escucharlo a orar, que él reunía a su familia solo para que escucharan al moribundo Brainerd orar. Y David Brainerd llevaba un diario de su comunión con Dios, de lo que es su experiencia con Dios. Y cuando estaba en su lecho de muerte, le dice a Jonathan Edwards, mira, me da mucha pena mi vida, me da mucha vergüenza mi vida espiritual, te encargo que destruyas mi diario. Pero Jonathan Edwards dijo, no, alguien tiene que saber de David Brainerd. Y publicó el diario de David Brainerd. Y aunque él murió a los 29 años de edad, Jonathan Edwards dijo, fue una gran bendición que Dios hubiera enviado a David Brainerd a morir en mi casa. Y cuando él murió, mire, a David Brainerd lo leyó Guillermo Carey y fue como misionero a la India. Lo leyó Payson, de 20 años, que casi eclipsó en la vida de David Brainerd. Mire, Payson oraba tan fervientemente como David Brainerd, que cuando encontraron su muerte, su cuerpo ahí tirado en su cuarto, mire, encontraron zanjas ahí en su cuarto que él hacía con sus dedos, de tanto clamor por las almas perdidas. Los dedos los tenía llenos de llagas, ensangrentados, pero así murió él, porque leyó a David Brainerd. A David Brainerd lo leyó Robert Murray McCheyne, misionero en Escocia. Y cuando Robert Murray McCheyne murió, toda Escocia se paralizó. Los que llevaban el féretro detrás, la cola era interminable. Los balcones de ambas banquetas estaban abarrotados porque todos querían guardar o ver a Robert Murray. Mire, Escocia se paralizó y alguien dijo, hoy ha caído un ángel de Dios. También murió a los 29 años de edad. Lo leyó Jonathan Edwards y comenzó el gran avivamiento en Estados Unidos. Cuando David Brainerd
estaba muriendo, John Wesley estaba naciendo. Y John Wesley leyó a David Brainerd e impactó 3 continentes. Y cuando le preguntaron a John Wesley, ¿qué necesitamos hacer para avivar la obra entre nosotros? Y él dijo, pues que cada predicador lea a David Brainerd. Mire, todos somos llamados, unos a bajar por la cuerda y otros a sostener la cuerda, pero todos tenemos en nuestras manos las marcas de la cuerda, unos de los que bajan y otros porque la sostienen. Mi pregunta es, ¿estamos marcados? Y hay gente que bajó al pozo. Necesita que alguien lo sostenga. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Dios, que es poderosa, Dios. Trae libertad, trae salvación, trae perdón de pecados, Padre. Gracias, Dios, porque tenemos un evangelio poderoso, Dios. Y también te damos las gracias por los hombres y mujeres que tú has levantado, Padre, para ir por todo el mundo y predicar tu palabra, Dios. Señor, tú necesitas una iglesia, Dios, o tú llamas a una iglesia, Dios, a sostener la cuerda. Sigan orando. Mire, si allí en su corazón quiere apoyar a un misionero, al salir, ahí está una mesa. Anote su nombre. Si ya se comprometió en una vez pasada, solo queremos que lo ratifique. Que diga, yo a lo mejor no estuvimos haciendo bien, pero quiero renovar mi compromiso, porque vamos a levantar una lista nueva. Entonces, si al salir usted quiere, como familia, apoyar a un misionero, por el momento nada más es a uno. Porque tenemos planes. Usted anote su nombre allá. Padre, gracias, Dios, por esta gloriosa mañana, Dios. Tan hermosa, tan especial, Dios. Porque hemos escuchado tu palabra, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.